y toda honra. Pueden pasar, hermanos. Días, ¿por qué no nos ponemos de pie? Y los invito, hermanos, mire esta sección aquí bien solita. ¿Por qué no se acercan y llenamos estas sillas un poco más? Muchas gracias. Es una bendición estar aquí esta mañana en la casa de Dios, amén. Que Dios nos permita llegar esta mañana y estar aquí y poder nosotros ofrecerle a Él ofrendas de adoración. Y todo eso Dios lo ha hecho posible para nosotros a través de su Hijo Jesús. Amén. Hermanos, en nuestras luchas y en nuestras pruebas, el Señor Jesús dijo, ¿verdad?, que Él ha vencido al mundo. Confiamos en Él, en su fidelidad y en su seguridad. Esta mañana abrimos nuestra Biblia al libro de Gálatas. Continuamos estudiando el libro de Gálatas. El lema de esta enseñanza ha sido que no hay otro evangelio. Es lo que nos ha venido hablando Pablo, el escritor de esta epístola, de esta carta. Y hemos venido leyendo desde el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Hemos visto lo que Pablo nos ha mostrado es de que los primeros creyentes, los primeros cristianos judíos, después de haber comenzado por la fe, ahora están buscando terminar por medio de las obras de la carne, volviendo a los rudimentos, volviendo a las costumbres de la ley. Han sido engañados, nos dice Pablo, han entrado espías para engañar al pueblo de Dios, haciéndoles creer de que debemos de regresar a las costumbres, debemos de regresar a las obras. Pero es precisamente eso lo que el Señor Jesús vino a hacer. Él vino a cumplir la ley y por medio de Jesús, nuestra fe en el Hijo de Dios, nuestra fe en Él, el único Salvador, somos salvos. No es por lo que hacemos. Nosotros no hacemos ninguna obra para merecernos y para ganarnos la salvación. La Biblia nos dice en el libro de Efesios que la salvación es un don de Dios, es un regalo de Dios. Para aquellos que reciben ese regalo, ponen su confianza, no a medias, ¿verdad? No de vez en cuando, pero ponemos toda nuestra confianza en el Hijo de Dios. Y eso es lo que Pablo está ahora escribiendo a todas las iglesias en Galacias y les está haciendo ver que hay espías en medio de ellos y que ahora dice, ¿quién los fascinó? Lo veníamos viendo hace unas semanas, la semana pasada hablábamos sobre, Pablo les hace mención sobre la libertad, la verdadera libertad, hermanos. No solamente la libertad que tenemos en este país de que podemos hacer y vivir como queramos, sino ahora el creyente que ha sido comprado por la sangre de Cristo Jesús no es dueño de su propia vida. Ahora mi vida pertenece a Cristo Jesús. Amén. Mi vida no solamente pertenece a Cristo Jesús, sino mi vida es de Él. Y para Él vivo. Y por eso estamos de pie y por eso estamos hoy aquí. Y en medio de todas las dificultades que pasamos en la vida, no podemos olvidar de quien nos sostiene es Cristo Jesús. Quien nos ayuda y nos fortalece es Cristo Jesús en toda prueba, en toda dificultad. Amén.
Y después de que Pablo les ha hecho ver todos estos temas, nos ha mostrado que Abraham fue justificado por la fe, fue hallado como un hombre justo, pero también, hermanos, ahora Pablo, después de haber mostrado y ha hecho énfasis en esto, ahora nos habla sobre la vida del creyente guiada por el Espíritu Santo. Porque no solamente vivimos, ¿verdad?, para el Señor, pero hacemos de nuestras vidas como queramos, o más bien no estamos solos. El Espíritu de Dios está con nosotros, amén. Y esa es la garantía de Dios. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Amén. Que tengo al Espíritu Santo dentro de mí. Abrimos, bueno, si ya están ahí en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Y vamos a leer unos pasajes y me gustaría invitarlos a ver atentamente lo que nos enseña su palabra aquí. Dice lo siguiente, hermanos. Digo pues, y aquí va, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. El 18, pero si son guiados, aquí va la siguiente parte, si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El 22, pero el fruto del Espíritu, quienes andan por el Espíritu, ¿verdad?, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Continuamos el 24. Pues los que son de Cristo Jesús, ¿qué dice? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, ¿qué dice, iglesia? Andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Qué tal si oramos y después tomamos nuestro lugar? Señor, te damos gracias por ese tiempo que nos has permitido estar aquí, Señor, en tu casa, abrir tu palabra, Señor, y ver, Señor, tus palabras que son vida, que es una espada, Señor, que no solamente lo leemos, pero penetra nuestro corazón. Señor, corta y divide entre la mentira y la verdad. Señor, pedimos que nos guíes hoy en tu verdad. A través de tu Santo Espíritu, Señor, llénanos. Señor, glorifícate en cada uno de nosotros. Tú conoces nuestras necesidades, tú conoces nuestras luchas y nuestras pruebas, pero lo más importante en todo lo que estamos pasando eres tú, es tu palabra, y tu palabra es la que nos guía y nos sostiene y nos lleva a toda verdad. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Podemos tomar nuestro lugar, amén. Unas cosas que observar, hermanos, sobre el ministerio del Espíritu Santo. Aquí Pablo les está dando estas instrucciones, ya ahora que él ha aclarado lo que es verdaderamente el evangelio de Cristo Jesús. Y nos dice, no hay otro evangelio, pero este evangelio, el cual recibimos por la fe, el cual somos salvos por la fe, este evangelio que no es por obras, ¿verdad?, que no es por lo que hacemos o las costumbres de la ley mosaica, sino esta es por la fe. ¿Verdad? Ya no volvemos a tratar de ganarnos esta salvación por lo que hacían o por las costumbres, sino ahora por la fe en el Hijo de Dios. Nos aclara Él esta libertad que tenemos en el Hijo de Dios, de que ahora soy libre para hacer la voluntad de Dios, soy libre para hacer la obra de Dios. La semana pasada hablábamos sobre esto, hermanos. Esta libertad en Cristo Jesús no es decir de que yo ahora me puedo justificar de mi manera de vivir y a lo lejos decir soy creyente, sino esta libertad en Cristo Jesús me libra de la esclavitud del pecado, ¿verdad?, de las obras pecaminosas que tienen poderío sobre la persona. Ahora he sido libre de esto y ahora soy libre, ¿para qué? Para cumplir la voluntad de Dios. Amén. Cumplir el plan de Dios en mi vida.
Pero este pasaje, las instrucciones, bueno, ¿cómo llevamos a cabo esta voluntad de Dios? ¿Cómo llevamos a cabo el plan de Dios para nuestras vidas? Y comienza ahí diciendo Pablo, que dice, anden por el Espíritu. Estas son las instrucciones, andemos en el Espíritu. Veremos más adelante que un paralelo a esto es seamos llenos del Espíritu Santo, en otras palabras, ser llenos, como nos dice el libro de Efesios. Pero observemos algo, hermanos, ¿qué es el ministerio del Espíritu Santo? Muchos podremos decir, bueno, solamente el sentir de algo. No, hermanos, no es el sentir de algo. Es la convicción de lo que se ha presentado a través de la palabra y ha llegado a mi corazón y ha luchado con mi carne y me ha hecho ver de que soy un pecador y que necesito a Cristo, ¿verdad? Y me ha llevado a una reconciliación con Él en mis pensamientos, donde ahora digo, ya no puedo hacer lo que hacía antes, ya no puedo vivir de la manera que vivía antes, porque ahora el Espíritu de Dios está obrando en mí y me hace ver la luz y me hace ver su verdad. No es solamente un sentir, porque si fuera de sentir, muchos sentimos muchas cosas. Pero es cuando llega la luz del Evangelio, que dice su palabra en las cartas de los Corintios, que la luz del Evangelio brilló en nuestros corazones. Es decir, alumbró nuestros corazones, nos hizo ver su verdad en nuestras vidas. Entonces Pablo aquí les está diciendo, anden. Pero ¿qué es el ministerio del Espíritu Santo, hermanos? Bueno, el Espíritu Santo es quien nos santifica. Él es quien nos lleva a vivir de una manera santa ante Dios. El Espíritu Santo es el que nos guía en esta verdad del Evangelio que alumbra nuestros corazones. El Espíritu Santo es el que ilumina la palabra de Dios en nuestras vidas. El Espíritu Santo es el que glorifica a Cristo Jesús en nuestras vidas. Hermanos, no venimos a la iglesia porque nosotros amanecimos, ¿verdad? Y decimos, yo puedo ir a la iglesia, sino es por la gracia de Dios que ha estado obrando en nosotros. Llegamos hoy, a lo mejor luchamos por llegar, ¿verdad? Apenas llegamos. Gloria a Dios que estás aquí, hermano. Pero el Espíritu de Dios ha estado obrando en tu vida y por eso estamos aquí esta mañana. El Espíritu de Dios nos guía en el propósito de Dios. Amén. Tú y yo no lo podemos hacer en nuestra fuerza, no lo vamos a hacer porque, hermanos, ¿cuántos de aquí hemos hecho metas y tenemos planes y muchas veces fracasamos, no las llevamos a cabo? Pero el Espíritu de Dios es quien nos ayuda a llevar el propósito de Dios. El Espíritu de Dios también es el que nos fortalece en toda circunstancia. Él es el que nos fortalece en momentos difíciles y en momentos de prueba en nuestras vidas. Esa es la obra del Espíritu, del Espíritu Santo en la vida del creyente. Esas son unos pocos elementos sobre el ministerio del Espíritu Santo, para que cuando consideremos lo que Pablo le está diciendo, anden por el Espíritu, sean guiados por el Espíritu. Bueno, tenemos en cuenta de que Él es el que me santifica, Él es quien me guía a toda verdad, Él es quien ilumina mi corazón para la gloria de Cristo Jesús, Él es quien me sostiene. Entonces, si Pablo dice, anden, estoy seguro de que el Espíritu de Dios me sostendrá y me guiará y me ayudará y Él se glorificará en mi vida. Amén. Esto es importante, hermanos. Veamos esto, que creo que nos ayudaría un poco más. ¿Qué significa ser llenos del Espíritu Santo? ¿Qué significa ser llenos del Espíritu Santo? Ser llenos del Espíritu Santo comienza cuando el creyente confiesa a Cristo Jesús como su Salvador. Su palabra dice que la garantía de que somos hijos de Dios es de que hemos sido sellados ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Hemos vivido en ocasiones donde oímos cosas como, ¿verdad? Debemos de llenarnos más y llenarnos más y llenarnos más. El Señor nunca nos ha dado su Espíritu Santo en parcialidad. No te dio un poco porque consideró tu vida que todavía hay problemas y todavía hay cosas que tienes que arreglar en tu vida, ¿verdad? Y te vamos a dar más adelante y más adelante. No, el Señor cuando nos da su Espíritu al confesar a Cristo Jesús y nos sella con su Espíritu Santo, nos da la totalidad de su Santo Espíritu.
nos da todo de Él. Ser llenos del Espíritu Santo es cuando tú y yo confesamos a Cristo Jesús y le declaramos Salvador de nuestras vidas. Hermanos, ven conmigo al libro de Efesios capítulo 1, versículo 13. Desde el momento que nosotros como hijos de Dios, creyentes, escuchamos las buenas nuevas del Evangelio y confesamos a Cristo Jesús como el Señor de nuestras vidas, bueno, en ese momento soy lleno del Espíritu Santo. Alguna vez nos hemos sentido, me siento un poco seco, ¿verdad? No me siento que estoy, como diríamos en otras palabras, no me siento ungido, ¿verdad? No me siento lleno del Espíritu Santo. Pueden ser razones como hemos descuidado nuestra devoción a la lectura de la palabra, la oración, nuestro tiempo de adoración con el Señor. Pero eso no es decir que el Señor es menos en tu vida que en otra persona. Es decir, que tenemos que atender a nuestra relación con el Señor, caminar con Él y ser fiel en su palabra. Ahora que somos hijos de Dios, Dios toma residencia en esta persona, en esta vida. Cuando tú le confiesas a Él como el Señor de tu vida, el Señor ha hecho de ti su hogar. Él ha hecho de ti una morada. Amén. Cuando nosotros, donde vivimos, estaba vacío, no había nadie ahí, ¿verdad? Llegamos y acomodamos todo y ahora este es nuestro lugar de habitación. Cuando el Señor Jesús le confesamos y Él viene a nuestras vidas, ahora Él toma morada en nosotros. Amén. No lo tenemos arrinconado, ¿verdad? O el Señor lo tenemos solamente como un cuadro en nuestra casa. No, Él está al centro de nuestro hogar. Él está al centro de mi corazón y de mi vida. Pero mira lo que dice Efesios, hermanos, capítulo 1, versículo 13. En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de verdad, hago énfasis en esto, después de escuchar el mensaje de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, dice, fuiste sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Tres cosas que ver ahí en este versículo, y veamos una vez más en el 13. Dice, después de escuchar el mensaje de verdad. Bueno, ¿cómo identificamos a uno que tiene el Espíritu Santo? Es aquella persona que escuchó el mensaje de las buenas nuevas. Número 2, que dice el evangelio de vuestra salvación. No escuchó solamente un consejo de ánimo, pero recibió las buenas nuevas de salvación. 2. Y 3, que dice creyó. Y habiendo creído, recibimos el Espíritu Santo. Amén. Si tú has confesado al Señor como tu Salvador, hermanos, tú tienes el Espíritu Santo en tu vida. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Amén. Yo lo tengo en mi vida. Hermanos, ven conmigo a Romanos. Quiero que veamos algo. Romanos capítulo 8. Versículo 6. Y vamos a leer unos pasajes, pero la palabra de Dios se explica más claro de lo que una persona puede decirte. Y mira lo que dice Romanos 8, 6 al 17. Mira lo siguiente, leamos. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. El 7. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Aquí nos aclara, hermanos, tú y yo no podemos hacer nada bueno que glorifique a Dios si no es nuestro corazón lleno del Espíritu Santo. Mira el 8, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. El 9, sin embargo ustedes no están en la carne sino en el Espíritu. Si en verdad en el Espíritu de Dios, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes, pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. El 10, y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia.
El 11, pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en ustedes. El 12, así que hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, ¿qué dice? Vivirán. El 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu, aquí vamos a lo que decía Pablo, todos los que son guiados por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, perdón, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. El 15, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, ¿qué dice? Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Amén. Hermanos, aquí Pablo nos está aclarando unas verdades. Los que piensan en la carne, dice, nos aclara, morirán, más bien no pueden agradar a Dios, más bien no son hijos de Dios. Pero quienes viven por el Espíritu, quienes son guiados por el Espíritu y hacen morir las obras de la carne, nos aclara esto. A pesar de que vamos a tener dificultades y luchas y tentaciones, Pablo nos está diciendo de que la única manera para vencer todo obstáculo y oposición del enemigo es a través del Espíritu de Dios. El ser llenos del Espíritu de Dios. Y no solamente, hermanos, vamos a hacerlo a un lado, pero dice, hacemos morir las obras de la carne. Y aquí Pablo está aclarando lo que es un creyente lleno del Espíritu Santo. Alguien lleno del Espíritu Santo, dice, no anda pensando en la carne, más bien piensa en el Espíritu y hace morir las obras de la carne por el Espíritu. Y nos dice, son hijos de Dios. Bueno, estos son los que agradan a Dios. Hermano, ¿alguna vez le has dicho al Señor? Yo recuerdo de muy joven, Señor, ¿verdad? Quiero servirte, quiero agradarte. O decimos, Señor, quiero hacer esto porque quiero agradarte. Hermanos, la única manera que podemos agradar a Dios es permaneciendo en Él, caminando fielmente en Él, ser llenos de su Espíritu para que podamos hacer morir toda obra de la carne y su nombre sea glorificado. Amén. Esto nos está diciendo Pablo, el ser guiados por su Espíritu. Amén. Ese mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos, también a cada uno de nosotros Él levantará y glorificará. Damos gloria a Dios por eso. Hermanos, pero también nos hace ver en este pasaje de que aquellos que andan en la carne, déjate claro esto, hermanos. Muchos podemos decir que somos creyentes. Y muchos podemos confesar a Dios y decir, ¿verdad? Creo en Dios, creo en Jesús. Pero si mi vida aún es guiada por la carne, es guiada por mis deseos y mis pasiones, entonces quien domina es esta carne. Y no soy lleno del Espíritu. Muchos podremos decir, hemos oído en ocasiones, hermanos, cuando para tener evidencia de que estás lleno del Espíritu Santo, tienes que hacer ciertas actividades, ciertas cosas. No, hermanos, cuando tú y yo confesamos a Cristo Jesús, recibimos la llenura del Espíritu Santo. Pero Pablo aclara quienes son carnales, quienes andan por medio de la carne, en los pensamientos de la carne son carnales. A esto se refería Pablo a las personas incrédulas, quienes no creían en el Evangelio. Entonces Pablo nos está diciendo, quienes no creen en el Evangelio, quienes andan en la mente de su carnalidad, los que no pueden agradar a Dios, los que buscan agradar su propia vida, estas personas no son hijos de Dios, no son de Dios. Hay una diferencia que nos dice Pablo en 1 Corintios capítulo 3, una ocasión donde Pablo dice que había un debate y una discusión de que unos eran de Apolos, unos eran de Pablo, y Pablo le dice, todos somos de Cristo. Y Pablo nos aclara de que, en este pasaje nos aclara de que muchos podemos actuar carnalmente, aún siendo creyentes. Pero algo que vemos, hermanos, es de que la carnalidad son características de alguien que todavía
se le hace difícil creer. Por eso Pablo una vez más vuelve a decirles, anden por el Espíritu, sean guiados por el Espíritu. ¿Por qué? Porque el ser guiados y andar en el Espíritu es el estar lleno del Espíritu, es el obrar en las obras que glorifican a Cristo Jesús. Amén. Hermanos, el Espíritu habita en el creyente. Si Cristo está en nosotros, entonces a pesar de las luchas y las pruebas, amén, el Espíritu está vivo en mí y a causa de Él podemos, la palabra es perseverar, y decir prevalecer, perseverar en este caminar. La llenura del Espíritu, hermanos, esto va creciendo en el creyente, se va aumentando en el creyente. Pongo un alto en esto, hermanos. Hemos escuchado en ocasiones de que hay mucha comparación, hay niveles de espiritualidad, hay niveles de más gloria. Déjame decirte, hermano, no hay tal cosa como eso. No hay más gloria aquí y no hay más gloria aquí, ¿verdad? Y no estás más lleno tú que otro hermano, ¿verdad? Hemos vivido en una cultura donde tú tienes que pedir y pedir y pedir y pedir y pedir y pedir y pedir para ser llenos. Déjate digo, hermano, tú ya tienes el Espíritu Santo en tu vida. Ahora, la diferencia es esto, no es que tienes más que otro hermano o que estás más lleno y tienes más del Espíritu Santo y más gloria, no. Lo que puede ser cierto, hermano, es que a lo mejor sí has madurado en el caminar con el Señor, has crecido en sabiduría en el caminar con el Señor, has crecido en el conocimiento de su palabra que nos ayuda a vencer áreas en nuestras vidas que nos mantienen en el mismo círculo. No hay glorias, no hay niveles, hermanos. Y esto lo hemos oído y lo hemos escuchado. Y te soy sincero, esta es una comparación que Dios no hace comparaciones. Esto desanima al creyente. Dices, no soy como aquel hermano, man. Aquel hermano es, man, él lo ves y dices, man, ese sí tiene mucho del Espíritu Santo. Pero lo que tú ves aquí, hermanos, no es lo que uno ve en casa. No seamos burlados porque aparentamos tener más y más, hermanos. Veamos del fruto, veamos la conducta y la piedad de esa persona. Aclaro, hermanos, que la llenura del Espíritu Santo no es el pedirle. Podemos pedirle al Señor, Señor, lléname de tu Santo Espíritu porque quiero continuar, quiero crecer, quiero madurar. Pero si solamente queremos pedirle y pedirle, pero no hay ese crecimiento o esa madurez, entonces, hermanos, solamente estamos queriendo sentir algo. Pero Pablo nos aclara que la llenura del Espíritu Santo transforma al creyente, ayuda al creyente a perseverar, a andar en el caminar del Señor, a cumplir su voluntad. No hay diferente dosis, hermanos. No recibes tú más que otro, hermanos. Todos cuando venimos a Cristo, todos recibimos su Santo Espíritu como un sello de garantía. Todos. Y el Señor no dio un poco menos a Abraham y un poco más al hermano Ricky. No, Dios dio parejo a todos quienes vinieron a Él y le han recibido. Él dio su Santo Espíritu. Amén. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Porque si dijéramos, ¿verdad? Si esto se pudiera poner de esa manera, el Señor dio 1,000 a Abraham y dio 10,000 al hermano Ricky. Muchos diríamos, pues yo quiero más. Pero el Señor dio parejo a todos. No hay dosis, no hay un poco más para ti, un poco más para ti, hermanos. Si queremos ver la diferencia entre los hermanos, bueno, podemos decir, sí, hay madurez, hay crecimiento, hay perseverancia en la palabra. Amén. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 12, ¿me acompañas? Versículo 13 dice así. Veamos. Pues por un mismo Espíritu, que dice, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos, griegos, esclavos, libres, a todos se nos dio a beber, ¿de qué? Del mismo Espíritu. Una vez más, lo leemos. Pues por un mismo Espíritu, que dice, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, a todos se nos dio de beber del mismo Espíritu. Aquí nos aclara, nadie recibió otro espíritu, nadie recibió más o menos, todos hemos sido bautizados
Amén. Por un mismo espíritu. Todos hemos recibido del mismo espíritu. Hermanos, yo sé que esto es a veces contracultura. Porque créame, todos tenemos años en el Evangelio y hemos visto diferentes movimientos en el Evangelio. Y muchos de estos movimientos nos han vendido de que esa es la manera de cómo poder llenarnos más y obtener más en el Señor. Y cuando nos dejamos ser llevados por los movimientos, sí, nos llena, nos emociona, nos dice esta es la verdad. Y pasa este movimiento y nos encontramos otra vez secos e inmaduros en el Evangelio. ¿Por qué? Porque el movimiento no es lo que nos sostiene, es el conocimiento en su palabra, sabiendo de que a todos dio el Señor su espíritu para que todos tengan de él, no parcialidad, no un poco, no más o menos. Hermanos, una de las cosas que ha arruinado el evangelio de una forma ha sido movimientos de esto, movimiento del otro, movimiento de esto. Pero cuando todos venimos a la palabra nos damos cuenta que no hay movimientos. Lo único que tenemos es a Cristo Jesús resucitado y su Santo Espíritu que ha sido derramado sobre todos aquellos que crean y confiesen en Él y reciban al Espíritu de Dios como una garantía. No tienes que ir lo lejos para ir a buscar un movimiento y volver a animar tu vida y llenarte y encenderte. Lo puedes encontrar en tu cuarto, en tu casa, con la palabra de Dios. Eso es todo. A causa de esos movimientos hemos visto muchas personas negar a Cristo porque se les vendió la idea de un movimiento, ¿verdad? De algo que esto es lo que te va a llenar más. Hermanos, créanme, tengo amigos muy cercanos con los cuales yo comencé a caminar en el Señor y ahora los veo lejos del Señor porque muchos se dejaron llevar por la idea de que movimientos, y hermanos, y también yo. Pero el Señor nos enseña en su misericordia de que todos hemos sido bautizados por un espíritu y todos recibimos de un espíritu. Ahora, te aclaro esto, hermanos, porque no dejes que nadie te haga sentir menos al decirte que es más espiritual porque observa su vida. Que nadie te haga sentir menos, ¿verdad? Porque tú lo ves y dices, ¿cómo adora a Dios? Bueno, adora a Dios tú también. Levanta tus manos tú también. Si tú ves a un hermano y dices, wow, yo quisiera lo que él tiene. No, hermanos, no es tú no quieres lo que él tiene. Aquí está, en su palabra. No nos comparemos. Todo lo que el Señor desea para tu vida está en Él, aquí en su palabra. Amén. Ahora quiero desarrollar un poco más este tema sobre este bautizo. Bueno, aquí nos hacemos la pregunta, el bautismo del Espíritu Santo. Hermanos, el bautismo del Espíritu Santo conforme a su palabra es de que hemos sido bautizados al cuerpo de Cristo. Hemos sido bautizados al cuerpo de Cristo. No hemos sido bautizados de una manera para decir tengo mucho, tengo más. No. Hermanos, el verdadero bautismo del Espíritu Santo nos aclara aquí, 1 de Corintios capítulo 12, versículo 3, es de que tú has sido bautizado al cuerpo de Cristo. Al cuerpo de Cristo. Si tu vida, hermano, si tu vida no procura servir lado a lado con tu hermano, si tu vida no procura caminar junto con tu hermano y llevar las mismas luchas con tu hermano y trabajar juntos para la obra del reino junto con tu hermano y no te cae bien tu hermano y luchas con hablarle, ¿verdad? Entonces volvemos a esto, hermanos, has sido bautizado al cuerpo de Cristo. No podemos venir a la iglesia, no podemos ser parte de una comunidad cristiana y decir voy a caminar aquí y todos los demás que caminen aquí. No. El verdadero bautismo del Espíritu Santo me une a su cuerpo, me une a su iglesia, me lleva a amar a su pueblo, me lleva a amar a Cristo y me lleva a servir a todos. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y qué dice? Sigue diciendo, a todos se nos dio de beber del mismo Espíritu. Nadie recibió más, nadie recibió menos. Todos fuimos bautizados por el mismo Espíritu, nos hemos unido a Cristo, a su cuerpo, a su pueblo, y es el mismo Espíritu que ha sido dado a todos. Hermanos, esto no es solamente una opción, esto no es solamente, bueno, hermanos, si te parece, hermanos, ¿verdad? Como decía Pablo, anden en el Espíritu, sean guiados por el Espíritu. No es una opción para el creyente. Es un mandato de Dios.
No está diciendo Pablo, hermanos, ¿verdad? Si les parece lo que les acabo de decir, hermanos, ¿verdad? Si gustan, háganlo así como les digo. Pablo les está diciendo, no, hay otra manera de vivir como hijo de Dios, como creyente. Si no es andar por el Espíritu y ser guiado por el Espíritu. No hay otra manera. No podemos asumir, hermanos, de que yo voy a ir a la velocidad que yo quiera, ¿verdad? Mientras todos los demás buscan y procuran poder trabajar juntos para la gloria de Cristo. No. El caminar en el Señor para todos los que han confesado a Cristo Jesús no es opcional, sino es un mandato. Es un mandato. Y sabes, el Señor Jesús nunca sugiere. Su palabra nunca nos sugiere. Bueno, si gustan, siempre son mandamientos. ¿Qué dijo David en el Salmo 119? Oh Señor, cuánto amo tu ley, tus mandamientos, tus estatutos. O sea, hermano, no solamente estamos diciendo, los voy a amar. No, es que cuando observas la grandeza de Dios y cómo Él ha formado la creación y cómo el plan de Dios se ha desarrollado en los años para llegar a nosotros y salvarnos, dice Señor, wow, qué glorioso son tus mandamientos, tus estatutos, tus obras, tu ley, tu plan, todo lo que has hecho para que este pecador incrédulo llegue al conocimiento tuyo. Gloria a Dios. Porque Él ha obrado de esta forma milagrosa hacia nosotros. No es una obra cualquiera, común, hermanos, de que tú y yo lleguemos al oír las buenas nuevas del Evangelio. Es un mandato. Ven conmigo al libro de Juan 7:37. Juan 7:37 dice: en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz: si alguien tiene sed, ¿qué dice? Que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser, ¿qué dice? Brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu que los que habían creído en él habían de recibir. Ahí está. De los que habían de creer, recibirían. ¿Ven? Si tú y yo hemos creído en el Señor Jesús y hemos confesado nuestros pecados, hemos recibido su Santo Espíritu. Y el resultado de esto es de que de nuestro interior fluirán ríos de agua viva. ¿Qué es eso? ¿Qué son esos ríos de agua viva, hermanos? Es nuestra confesión y nuestra proclamación de que Él es Rey, de que Él vive, de que su nombre ha de ser exaltado sobre todas las cosas en todas las edades. Ese es el río que fluye del creyente, aquel que siempre busca cómo glorificar al Señor con su vida y con sus hechos. Ese es el río que fluye en aquel que ha creído que tiene el Espíritu Santo, que procura caminar y andar y ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios ha sellado mi corazón, me ha bautizado a su gloriosa iglesia, ¿verdad? Y el plan de Dios es de que en el día que el Señor venga estemos firmes y de pie, y cuando Él llame nuestro nombre podamos responder. ¿Por qué? Porque estos ríos estaban fluyendo, esta confesión y esta proclamación. ¿Ven? ¿Cómo sé si hay ríos fluyendo dentro de mí? Cuando no me avergüenzo del Evangelio, como dice Romanos capítulo 1, Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque este es el poder de Dios para salvación de todos aquellos que creen. ¿Cómo sé que fluyen ríos de mí? Es cuando el Señor me lleva a amar su obra, amar a su pueblo, amar su voluntad para mi vida. Es como cuando dijo Pablo en Gálatas, me puedes acompañar a Gálatas capítulo 2, versículo 20. Es esta declaración: con Cristo he sido crucificado.
Eso es algo, hermanos, que nadie más puede hacer por ti. Y nadie más puede decirte que así es, si no es Dios y su Santo Espíritu que redarguye tu corazón y dices: ya no vivo yo, he sido crucificado con Cristo Jesús. Mi vida no me pertenece a mí, porque en mis manos esta vida está destruida y su final, el castigo, es el infierno. Pero en las manos de aquel que murió y me amó y se entregó por mí, bueno, es mejor que mi vida esté crucificada juntamente con Él, porque ahí tiene más precio y más valor. ¿Por qué? Porque Cristo mostró ese ejemplo. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, hermanos. A veces la carne se mete ahí, ¿verdad? No, que sea así. O queremos en pleitos, ¿verdad? Queremos siempre ganar. Queremos ganar, queremos salir arriba del otro y no, ¿verdad? Y aun cuando vamos en la carretera y se nos corta alguien y nosotros le queremos pasar para cortarlo, para que sienta lo que nos hizo, ¿verdad? Por si me ven en la carretera, hermanos, perdónenme. No, ya no lo hago, ¿saben por qué? Porque también la troca es obvio y grande y ya todos saben, ¿verdad? Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, es decir, ahora esta vida, en el tiempo que nos resta, junto a mi familia, junto a mis hijos, con mis compañeros de trabajo, con mis compañeros de escuela, con mis vecinos, con mis familiares. Esta vida que me resta aquí, hermanos, ahora la vivo por la fe. Y por la fe es decir, confío en el Señor. Y soy guiado por el Señor, por su Santo Espíritu, porque tengo al Espíritu dentro de mí, porque es su hogar, es una morada. No me quito la chaqueta de cristiano y la cuelgo, ¿verdad? Cuando salgo, porque voy a salir con ciertos amigos que no me puedo comportar como un creyente, ¿verdad? Aquí la voy a dejar colgada y sé muy bien quién soy, pero, ¿verdad? Voy a ir y vamos a participar de cosas que a lo mejor no puedo hacerlo con esta chaqueta de cristiano, ¿verdad? No, hermanos. No, soy creyente donde sea que me encuentre, con quien sea que me encuentre. Y tengo que tener tan certeza para decir: no puedo participar o no puedo hacer o no voy a hablar y ni voy a participar en lo que pueda traer alguna acusación sobre el Evangelio. Como dijo Pablo en la carta de Timoteo, que vivamos de una manera digna del Evangelio. Hace una pregunta, hermanos. Si examino mi vida ahorita, ¿glorificará el Evangelio? ¿Glorificará a Cristo Jesús? ¿Glorificará su nombre? Señor Jesús dijo: todo el que tenga sed, venga a mí y beba. Y el que creyere, muchos vienen a beber del Señor porque quieren ver qué puedo tomar de esta religión, qué puedo tomar, ¿verdad? Hay ciertas cosas que parecen ser buenas y me prometen una buena vida, pero no todos creen. La cosa no es solo venir a Jesús, sino es venir y creer. Y de sus interiores fluirán ríos de agua viva. Pero hermano, lo interesante de esta parte, cuando el Señor Jesús se pone de pie, fíjate que al final de esa fiesta acostumbraban dar unos cántaros de agua, y era agua bendita. Era agua como un recordatorio que muchos se llevaban a su casa. Aquí el Señor Jesús sabe muy bien que no tienen sed porque hay agua. Pero Él está hablando al interior de la persona. Muchos estamos secos y estamos agotados por las circunstancias de la vida, y la religión y la ley no nos llena, no nos sacia, no nos bendice con esa vida, ¿verdad? Con ese manantial de vida que el Señor da. El Señor Jesús sabe muy bien que muchos van con su cántaro de agua como un recordatorio de agua santa, bendita, pero Él les está ofreciendo algo que sobrepasa eso. El Señor Jesús, cuando Él te invita, cuando Él te llama o cuando Él dice ven a mí, Él te está diciendo: tengo mucho más que ofrecerte de lo que has probado hasta este momento. Pero no es solamente venir, sino es creer. Hermanos, ven conmigo al libro de Efesios. Aquí vamos a ir concluyendo, y aquí es la aplicación de lo que debemos de considerar en el Señor. Eso no es decir, hermanos, de que, bueno, tengo el Espíritu Santo dentro de mí, no tengo que esforzarme, no tengo que disciplinarme,
no tengo que sentarme a la palabra. No. Eso significa que si tú tienes el Espíritu Santo, bueno, con más intención debo de buscar a Dios. Con más intención debo de procurar disciplinarme y abrir su palabra, inclinarme ante Él, orar, invitar de que Él haga de mí como Él desee. Eso no es decir, lo tengo y no debo de hacer nada, no. Al contrario, porque lo tengo, ahora puedo caminar y serle fiel y honrar su nombre y glorificarle. Mira, hermanos, terminamos con esto, Efesios capítulo 5, versículo 15. En esta ocasión aquí aclara Pablo sobre la llenura del Espíritu Santo. Hablábamos al principio sobre el libro de Gálatas que nos dice, anden, ¿verdad? Anden por el Espíritu y sean guiados por el Espíritu. Y hablábamos que este es un paralelo de ser llenos del Espíritu. El andar y el ser guiados es el ser llenos del Espíritu Santo. Ahora mira lo que dice Efesios 5:15. Por tanto, tened cuidado cómo andáis. Aquí va la advertencia. No como insensatos, ¿verdad? No como alguien que todavía no conoce al Señor o que no ha conocido al Señor. Dice, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El 17. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. El 18. Y no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, sino que dice, sed llenos. Esa palabra sed no dice, bueno, si gustan, ¿verdad? Llénense. No, sed es el mandato al creyente. Esa es la ordenanza al creyente. Ese es el llamado al creyente, hermanos, de que llena tu vida del Espíritu Santo. Bueno, diríamos, eso es contrario a lo que hablábamos, Abraham, de llenarnos. Bueno, tenemos el Espíritu de Dios y pedimos que Él nos llene para poder crecer y perseverar y madurar. La diferencia entre lo que yo decía al principio es de que muchos, como costumbre cultural, quieren llenarse, pero no hay un crecimiento y un cambio y una madurez en el Evangelio. La diferencia entre lo que nos enseña Pablo al llenarnos es que al llenarnos el Espíritu de Dios nos ayuda a vencer las obras de la carne. El Espíritu de Dios nos ayuda a hacer a un lado las costumbres de la carne y nos ayuda a caminar y confiar en Él. Pero mira, sigue diciendo, sed llenos del Espíritu, el 19, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón, ¿a quién? Al Señor. El 20, hermano, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a Dios el Padre, sometiéndonos unos a otros en el temor del Señor. Aquí está la aplicación de quienes son guiados. Aquí está la aplicación. Aquí es lo que puedo observar. Hermanos, si tú observaras mi vida, si tú observaras la vida de tu hermano o de otras personas, no estamos diciendo júzgalo, ¿verdad? Míralo, wow, qué hermano, ¿verdad? Dice ser creyente y míralo cómo vive. No, pero si observo la vida de mi hermano, ustedes observan mi vida, debemos de encontrar esto, hablando de alguna manera muy distinta que glorifica a Dios. Los salmos exaltan a Dios. Los himnos cantan su verdad y proclaman su verdad. Amén. Y los cantos espirituales es la alabanza y la ofrenda de la iglesia a Dios, no al hombre, no a ellos mismos, sino a Dios. Entonces la aplicación en aquellos que son guiados es que sus vidas son transformadas, hablan diferente y procuran glorificar a Dios en todo lo que hacen. Ahora, viendo esto, como nos dice Pablo en la carta de los Corintios, nos dice como aquel que ve cara a cara en un espejo, ¿verdad? Ahora, viendo a este espejo, hermanos, te haces la pregunta, ¿mi vida reflexionará eso? Yo quiero que mi vida reflexione eso, porque si es que el Espíritu me guía y me encamina. Quiero que veas algo, ¿por qué dice no os embriaguéis? Mira lo que dice, hermanos, no os embriaguéis con vino. Había una costumbre en este tiempo. Hay evidencia historial de que en estos tiempos, en ciertas festividades, celebraban y tomaban
y tomaban y tomaban y se emborrachaban porque había una idea de que si tú te emborrachabas lo suficiente podías tener alguna éxtasis sobrenatural y poder lograr tocar a Dios. Entonces, en estas costumbres que vemos aquí, donde Pablo dice, no se embriaguéis, no hagan lo que ellos hagan. Incluyendo en estas celebraciones, habían música y música que, por eso es lo que vemos ahí, dice ahora cantando himnos y cantos espirituales, porque en estas celebraciones o estos ritos, no solamente se emborrachaban, pero también había música música que atraía la sexualidad en estos tiempos, que trayendo placeres carnales. Y aquí es donde Pablo dice, no os embriaguéis con vino, por el cual que dice, trae desolución, sino que dice, sino sed llenos del Espíritu. Hermanos, tú y yo podemos llenarnos de muchas otras cosas, menos del Espíritu Santo. Tú y yo podemos estar saturados de información, de eventos, actividades, cosas en esta vida. Podemos ser guiados por la corriente de este mundo y sin saberlo. Ese es el peligro del engaño del enemigo. Es que muchos diríamos, estoy bien. Hermanos, tú y yo no podemos venir cada domingo a decir estoy bien. No, necesito más de Dios cada vez. Ser llenos, este es el mandato a cada uno de nosotros, hermanos. Volviendo a Gálatas, ven conmigo. Aquí vamos a terminar. Si estoy lleno del Espíritu Santo, si estoy lleno de el Espíritu Santo, bueno, la observación que otros pueden ver en mí es de que mi hablar, mi conducta, mi caminar, ¿verdad? Siempre glorificará a Dios. Siempre vengo a la comunión de los hermanos para cantar y poder levantar himnos y ofrendas a Dios. ¿Por qué? Porque quien vive en mí no es Abraham, es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios. Amén. No lo tengo más o no lo tiene más otro, no. Todos en nuestro caminar, conforme a nuestra madurez y nuestro crecimiento en la palabra, es como adquirimos, ¿verdad? Este caminar en el Señor. No es porque uno pasó más horas orando y él tiene más del Espíritu Santo porque él pasó orando, no. Gloria a Dios por los que oran y por los que les gusta orar. No estamos diciendo que eso no es bueno, pero no es una comparación. Pero mira lo que dice Gálatas, hermanos 5, regresando, versículo 16, anden por el Espíritu, ya no cumplirán el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Aquí está la lucha, y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro. Aclaro, hermanos, tú y yo no podemos vivir en esta vida agradando esta carne y a la vez queriendo exaltar a Dios. ¿Por qué? Porque hay una lucha dentro de mi corazón a la misma vez. Porque aparentando agradar a Dios, al decir gloria a Dios, pero mi vida todavía es guiada por mi carne. Entonces, como decía Romanos, ¿verdad? Soy carnal, todavía vivo en una carnalidad y mis pensamientos todavía son carnales y la carnalidad nos lleva a la muerte. No se puede, hermano. Aquí es donde debemos de venir al Señor y decir, Señor, aquí está mi vida. Te entrego todo lo que soy. Y si leemos el versículo 18 dice, pero si son guiados por el Espíritu, dice, no están bajo la ley. En otras palabras, hermanos, si eres guiado por el Espíritu, entonces ya no eres condenado a muerte. Porque ahora por el Espíritu has sido justificado para vida eterna. Amén. Terminemos leyendo lo que dice el 22. Pero el fruto del Espíritu, ¿qué dice? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas, ¿qué dice? No hay ley. No hay dedo que apuntarnos, está diciendo Pablo, contra tales cosas. No hay condenación, no nos está diciendo, con tales cosas no se puede culpar a la persona. Cuando encontramos esto, el amor, donde encontramos el gozo, la paz, la paciencia, benignidad, bondad, cuando se encuentra eso en el creyente, no hay nada que culpar. Amén. Entonces, hermanos, resumimos esto. Todos los que hemos confesado a Cristo Jesús hemos recibido su Santo Espíritu. Y gloria a Dios por eso.
porque es el sello de que somos hijos de Dios. Pero no solamente lo hemos recibido poco o un poco más, no, lo hemos recibido en su totalidad. Y a medida que tú y yo perseveremos en nuestro caminar y seamos fieles a Él y crezcamos en el conocimiento de su palabra y desarrollemos este compromiso a la oración y a la alabanza, bueno, entonces veremos aún más de su gloria en nuestras vidas. Amén. No te compares con el que tienes a un lado. No te compares con quienes tienen tantos años en el evangelio. O por si estás desanimado y dices, es que no puedo vencer, no puedo lograr. Bueno, hermanos, este es el tiempo y la oportunidad de decir, Señor, aquí estoy de nuevo. Señor, ten misericordia de mí y lléname de verdad. Lléname para que yo pueda caminar y ser guiado por ti. Amén. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos de pie, hermanos? Señor, te damos gracias esta mañana por tu misericordia en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor Jesús, porque a pesar de las muchas pruebas y luchas y engaños y presentaciones de este mundo, Señor, tú aún, Señor, nos sostienes, aún cuidas de nosotros, aún, Señor Jesús, nos recuerdas una y otra vez que somos hijos tuyos, oh Dios. Padre, aquellos que han confesado tu nombre, pero en ocasiones hemos actuado carnalmente, perdónanos, Señor Jesús. Perdónanos de nuestros pecados, perdónanos de nuestra ignorancia, perdónanos de nuestra falta, Señor, de conocimiento y compromiso a ti. Ayúdanos, Señor, porque nada de lo que tu palabra pide de nosotros es posible en nuestra propia fuerza. Te necesitamos, Señor. Cada uno de los que estamos aquí necesitamos de tu Santo Espíritu, de ser llenos, oh Dios. Padre, santifícanos, Señor, porque este mundo está contaminado y cada vez, Señor, que prestamos el oído, podemos ser contaminados. Señor, líbranos, Señor, y glorifícate nosotros al santificarnos y al purificarnos y hacernos cada vez más, Señor, puros y santos delante de ti, Señor. Padre, como dice tu palabra, guíanos a través de tu Santo Espíritu. Encamínanos, Señor, a través de tu Santo Espíritu. Por el poder de tu Santo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos. Ese mismo Espíritu también habita en nosotros, Señor. Para decir como Pablo dijo en Romanos, Señor, no nos avergonzamos del Evangelio, no nos avergonzamos de las luchas, no nos avergonzamos de las oposiciones o de las olas contrarias, Señor. Más bien, Padre, prevalecemos firmes porque tú has vencido al maligno. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén, amén. Hermanos,